haga algo hoy para Dios, haga algo, no para mí, no para la persona de al lado, no para su papá o su mamá, si la tiene aquí, o su hijo o su nieto. Haga algo para Dios. Y tal vez ese hacer algo para Dios es que usted quiera levantar su mano derecha y declararle una oración de fe y decirle: tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi ayudador, tú eres mi sustento. Quizá le quiera salir una palabra de decirle: yo te amo, Padre mío, y te quiero amar con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo mi espíritu, con toda mi alma. Y haga algo. Tal vez dígale: Señor, yo quiero salir renovado, quiero salir restaurado. Necesito tu palabra, necesito tu poder, necesito, Señor, que me mandes sacar del hoyo de la desesperación. Si alguien está en el hoyo de la desesperación, dígale: Señor Padre eterno, mándame sacar del hoyo de la desesperación. Como dice la palabra de Dios en un salmo, que había alguien que había caído en un hoyo de la desesperación, pero tú le mandaste sacar del hoyo de la desesperación. Ahora estoy yo aquí, Señor, y yo quiero salir del hoyo de la angustia, del hoyo de la incredulidad, del hoyo de la desesperación. Señor, aquí estoy preparándome para que tu palabra fluya con poder, Señor, en mi vida. Repítale otra vez, dígale: aquí estoy preparado para que tu palabra fluya con poder en mi vida. Y si usted quiere ir más allá, diga: fluya con poder en mi casa, fluya con poder en mis hijos. Haga una breve intercesión por ese hijo. Usted no quiere que ese hijo se condene, usted no quiere que esa hija se condene, usted no quiere que la muerte venga repentina sobre ese hijo, sobre esa hija, sobre esos nietos. Y usted sabe que hay poder en la palabra de Dios. Y dice: Señor, yo quiero para mi hijo, yo quiero para mi hija, que fluya el poder de tu palabra allí donde están ellos. El poder de la palabra que da vida, el poder de la palabra que redarguye, el poder de la palabra que sustenta, el poder de la palabra que cambia las vidas. Que fluya ese poder en la vida de mi hijo, en la vida de mi hija, en la vida de mi familia, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. ¿Cuántos lo han creído? ¿Usted es capaz de decirle algo? Yo creo que sí, ¿cierto? A la persona de al lado, sonreírle y decirle: si tú crees, sonríe un poquito, sonríe un poquito. Amén. Que tanta seriedad, Dios de la gloria. Sonríe un poquito. Amén. ¿Ves? Salomón se adelantó porque yo estaba orando y él ya me estaba sonriendo. Él se adelantó. Salmo 147. Salmo 147. Y nos vamos a sumergir en esta palabra. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Salmos, capítulo 147. Dice, vamos a ponernos en pie todos por un momento mientras leemos la palabra de Dios y ya nos podemos sentar. Salmo 147, versículo número 1 en adelante. ¿Ya lo tiene? Me confirman con un amén, por favor. Dice: alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Versículo 2: Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Lea usted el versículo 3 despacio, léalo. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es verdadera? Que se cumple. Les voy a hacerle una petición. Ten la Biblia ahí, pero cierra tus ojos. ¿Cuántos tienen cosas muy profundas en el corazón que duelen todavía mucho? Así es, ya empezaron a levantar la mano. Si usted tiene eso, levante su mano. Si usted tiene todavía cosas, cierre los ojos, por favor, para que usted pueda estar en cosas muy profundas que le duelan todavía mucho.
de la niñez, de su convivencia conyugal, de su posición como esposa, como hija, como ser humano, levántele la mano al Señor. Dígale: Señor, yo necesito una obra de sanidad y de restauración en lo más profundo de mi ser. En lo más profundo de mi ser llegue tu palabra. A lo más profundo de mi ser llegue tu presencia. A lo más profundo de tu ser llegue esa restauración, esa sanidad. Tomen asiento, por favor. El Salmo 147 comienza con un llamado de alabar a Dios. En medio de las adversidades que estés viviendo, Dios te hace ese mismo llamado. Alaba a Dios, alábalo, alábalo porque tienes pan, porque tienes vivienda, pero alábalo mucho más porque tienes esperanza, porque tienes la presencia de Dios en tu casa. Dice el salmista en el versículo 1, alabad a Jehová, porque es bueno. Alabar a Dios. Alguien preguntará: ¿por qué debo alabar a Dios? Y Dios le dirá: alábame porque es bueno. Me gusta la alabanza. Cantar salmos a nuestro Dios. ¿Qué son los salmos? Escritos donde hay palabra de la vivencia humana. Los salmos enseñan el sufrimiento de los hijos de Dios, las frustraciones de los hijos de Dios, las luchas y las guerras de los hijos de Dios. Pero los salmos también enseñan los tiempos de oración, los tiempos de adoración, los tiempos en cómo viene el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios restaura, levanta, anima. Entonces los salmos nos enseñan también cómo se lanzan oraciones proféticas. Y el salmista, en medio del dolor, de la tristeza, de la guerra, se atreve a decir cosas: mi Dios pues cumplirá su propósito en mí. Y así lo hizo Dios. O el salmista en otra ocasión dijo: Él levanta mi cabeza. Y Dios lo hizo y no lo dejó avergonzado ante ninguna persona. Dice el salmista: porque es suave y hermosa en la alabanza. Pero además este salmo quiere destacar algo. Lo que Dios quiere con respecto a Jerusalén, a su iglesia, es edificarla, es levantarla, es sustentarla, es ayudarla. Dios te hizo hoy un llamado, preciosa iglesia, y muchos levantamos las manos porque tal vez hay frustraciones que todavía hieren, porque tal vez hay recuerdos que todavía hieren, porque a lo mejor hay situaciones presentes que están hiriendo profundamente, porque tal vez hay temores, porque tal vez hay angustias, porque tal vez hay situaciones difíciles. Pues hoy Dios nos recuerda que siempre su plan ha sido edificar a la iglesia, levantarla, sustentarla. Pero no solamente se queda ahí. Dice: a los desterrados de Israel recogerá. ¿Sabe qué creo yo? Lo animo a que usted saque el tiempo para el ayuno de la Semana Santa, porque vamos a hacer un énfasis especial en la familia cristiana que está desterrada. Y alguien preguntará: pero desterrado, si yo le comparto todos los días, si yo hablo, pero si yo digo, está en la fe, está en el camino, más de una persona dirá: no está, no camina. Ese es un desterrado, ese se apartó de la fe, ese no quiere saber nada de la iglesia, ese quiere saber del mundo y de las cosas del mundo. Ese no quiere mostrarle agradecimiento a Dios diciendo: Dios, tú me concediste la paz en mi hogar, ahora quiero pagarte obedeciéndote y congregando. Pues cuando nosotros oramos, el Espíritu de Dios se mueve. Y entonces creemos que a esos desterrados Dios mismo, ¿qué?
los recogerá y los traerá. Y en la tercera parte, en el tercer versículo, dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda, ¿qué? Sus heridas. Nuestro Padre no ignora que en medio de su pueblo hay gente herida, hay gente quebrantada. Y Dios quiere, ¿qué? ¿Abandonarlos? ¿Olvidarse de ellos? No. A mí me muestra esta parte de la Biblia y me muestra otra cantidad de recursos bíblicos, que Dios quiere hacer algo en el corazón del quebrantado, que Dios quiere hacer algo en esas heridas. Título de la enseñanza: sanidad en lo más profundo de mi ser. Usted se pondría su mano derecha aquí sobre su pecho y diría: sanidad en lo más profundo de mi ser. Lo recibo, lo creo y lo recibo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Deténgase por un instante en el versículo número 3 y detalle que hay dos operaciones, una de sanidad y otra de vendar heridas, que hay quebrantamientos y hay heridas. Detalle usted en este versículo que Dios quiere sanar, porque necesita a su pueblo sano. Mira a la persona que tienes al lado y comienza a profetizarle, a decirle: Dios te va a sanar, porque Dios te quiere sano, porque Dios te necesita sano. Y dile: y Dios te va a sanar en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Tienes que creerlo. Está expresado aquí en la palabra de Dios. Y vamos a ver esto muy aplicado. Hoy es muy profundo. Hoy es muy profundo. ¿Sabe qué me hizo a mí salir del alcoholismo de raíz? Sí se necesitó muchas liberaciones contra el espíritu de la borrachera, contra el espíritu del dios Baco, contra las ataduras y ligaduras generacionales, contra las ligaduras y maldiciones ancestrales de los abuelos, de las abuelas, de las regiones donde venía yo. Era terrible el demonio de borrachera. Sí se necesitó muchas liberaciones, pero lo que hizo vencer ese demonio de la borrachera fue una sanidad. Fue una sanidad de mi espíritu y de mi alma. Y si yo no hubiera recibido sanidad de mi espíritu y de mi alma, jamás habría perdonado a quienes tenía que perdonar, que cogieron un niño de 4 y 5 años y lo enseñaron a tomar. Jamás había perdonado yo a alguien que decía: pero un niño, ¿cómo lo van a meter a un niño pequeño en una tienda? Porque un niño, en vez de aprender a jugar con unos carritos, de aprender a jugar con un aro, tenía que aprender a ver que tomar, embriagarse era. Y entendí entonces que Dios tenía que sanarme primero para poder perdonar totalmente. Bueno, lo uno va con lo otro, ¿no? Se va sanando, se va perdonando, se va perdonando, se va sanando. Pero el punto fue que llegué a amar, y el amor cubre multitud de pecados, dice la palabra. Y ya me acuerdo ese día la gran prueba, porque el Señor prueba cuando mi jefe en ese entonces me ofreció el vaso del mejor whisky de él. Desafiante, el diablo en él desafiante. Pero yo tuve una postura no grosera, no altiva, y le sonreí. Y le dije: Cristo vive. Y nunca más necesité de más cosas. Lucas capítulo 10.
¿Cuántos quieren recibir hoy esa medicina y sanidad para lo profundo del ser que viene desde el mismo cielo? ¿Cuántos lo quieren recibir hoy? Mire, esto es tan verdadero. Sí. Esto es tan verdadero para la gente que lo cree. Aleluya. Que se va a manifestar hoy. Lucas capítulo 10. Evangelio de Lucas capítulo 10. Dice desde el versículo 30 en adelante. Lucas 10:30 dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Escuche esto y le voy a pedir un gran favor: no caiga en una trampa mental, porque es una porción bíblica muy referida, es una porción bíblica muy enseñada y se encuentra en muchos lados. ¿En dónde está la trampa mental? En pensar: yo esto ya lo conozco, yo esto ya sé que va a pasar, y se cae en la trampa de decir: yo no necesito profundizar en esto, porque ¿para qué si yo la conozco? Usted simplemente deje que el Espíritu de Dios guíe a través de esta palabra y reciba lo que Dios quiere hacer aquí hoy con usted. Amén. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén. Él iba enriquecido. Él iba enriquecido espiritual, física y económicamente. Ir a la casa de Dios, ir a la presencia de Dios, nos enriquece. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se atreven a creer y levantar su mano derecha y decir: yo creo que para mí hay riquezas espirituales y físicas y económicas y de salud, porque la Biblia no miente, y en la palabra de Dios habla de riquezas espirituales y físicas y familiares y económicas y de salud, y las recibo porque la palabra de Dios no miente. Amén. Sin embargo, habla que iba de Jerusalén más alto a Jericó más bajo. Y en medio de ese camino había unos ladrones. Ahora yo le pregunto a ustedes: si la Biblia dice que Jesús de Nazaret habló del diablo como un ladrón, estos ladrones vienen a representar ¿a quiénes? Vienen a representar la maldad. Amén. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. ¿Qué quiere hacer el diablo con tus bendiciones? Despojártelas. Por eso tú tienes que andar peleando la buena batalla. Por eso tú tienes que andar proclamando la palabra de Dios. Por eso tú tienes que andar en actitud de guerrero espiritual, atando y encadenando y echando fuera. Y además tienes que cuidar lo que Dios te ha dado. Ábrele los ojos a la persona que tienes al lado y dice: cuidar lo que Dios nos ha dado. Cuidar lo que Dios nos ha dado. Y eso se refiere a los hijos, a las hijas, a la familia. No solo casas, no solo bienes materiales. Escuche usted. Y dice que no solamente le despojaron, sino que le hirieron. Se fueron, dejándole medio muerto. Ustedes me preguntarán: bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Entonces vamos a aplicarlo a la vida. Tal vez en el camino de la vida usted ha tenido que descender. Sí, bajonazos, sí. Estoy de acuerdo, predicador. Tal vez en los caminos de la vida a usted le han despojado cosas que eran preciosas para usted. Y no solamente en los caminos de la vida le han despojado, sino le han herido.
Tal vez ese padre que abandonó a esa hija le despojó de la oportunidad de ser amada y de conocer el amor de un padre y le hirió profundamente, dejándole medio muerto. Entonces aplícalo a tu vida. Tal vez es verdad. En el camino de la vida, no todo para mí ha sido felicidad. Tal vez alguien dirá, sí, mi esperanza está medio muerta. Hace 10 años pensaba en casarme, me ubicaba tan feliz. Voy a tener un hogar, voy a tener 2 hijos. Ahora no. ¿Será que esa ilusión está medio muerta? No faltará el que diga, sí, tiene razón el predicador. Y yo hace 15 años pensaba, voy a tener en tal lugar una felicidad, una familia, y todo de allá ha sido tormento y dolor. Entonces esa persona, si es sensata, dirá, sí, mi ilusión está medio muerta. Pero no faltará el sensato que diga, pero mi fe también está medio muerta, porque a ratos oro, no me gusta orar. A ratos quiero oír de la iglesia, a ratos no. A ratos quiero esforzarme, pero a ratos no. Entonces tal vez tiene razón este predicador de decir que mi fe está medio muerta. Y no faltará el que diga, carambas, no me había dado cuenta que mi matrimonio está medio muerto. Porque solo nos unimos por la necesidad íntima y ya lo demás no importa. Si hay amor, si hay respeto, si hay ánimo para salir adelante, si hay apoyo, si hay cariño. Entonces dirán, sí, hay que aplicar esta palabra. Las heridas, muchas, las más profundas, son producto del caminar en la vida. Porque la vida es dura y las leyes de la vida son durísimas. Pero así nos manda el Señor caminar en la vida y contra las leyes de la vida con una gran diferencia. Que usted, como hijo de Dios o como hija de Dios, no está caminando solo, está caminando con Cristo al lado. Sonríele otra vez a esa persona y dice, Cristo camina contigo al lado. No te desampares, créelo, 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 créelo. El versículo 31 dice que aconteció que descendió un sacerdote, venían de Jerusalén, ¿se acuerda? Entonces, después descendió un sacerdote con toda la pompa, toda la fama, toda la apariencia, por aquel camino, y venía de Jerusalén. Y se supone que en Jerusalén se habían acordado de Dios, del Dios verdadero. Y al hablar del Dios verdadero, se habla de justicia, se habla de ley, se habla de misericordia, se habla de amor por el prójimo, se habla de dar, que más bienaventurado es dar que recibir. Sin embargo, este sacerdote, que le gustaban sobre todo a ellos la apariencia, unas vestiduras sacerdotales espléndidas, físicas, vio al herido por la vida, y aquí dice, pasó de largo. Se fue, pasó de largo. Y dice después que en el 32, un levita. ¿Quién era el levita? El ministro de la alabanza, el ministro ayudador de la operación del culto. En este tiempo, ¿cómo se entiende? El que ayuda en la alabanza, el que ayuda en la administración, el que ayuda con la predicación. Ese, dice, llegando cerca a aquel lugar donde estaba el herido por la vida, también pasó de largo.
Oiga, preguntará alguien, dirá, pero ¿a estos qué les pasa? Si vienen de Jerusalén y ven un herido y no les importa. Ah, sí, pero es que está pasando lo mismo en la iglesia. No está pasando lo mismo en la iglesia. Sí, está pasando lo mismo en la iglesia. No. Sí, está pasando lo mismo en la iglesia. La gente quiere tu postura sacerdota. Tengo unas vestiduras espléndidas, pero no me importa el prójimo. Es lo mismo que los levitas. Cómo me usa Dios. Cómo canté hermoso y para Dios. Cómo ministré tremendo. Qué aplausos recibí. Pero no me importa el prójimo que se está muriendo porque está recibiendo las heridas de la vida. A mí me preguntó alguien, ¿cómo se podría describir esta situación? Digo, eso sí es una postura religiosa, porque llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Porque a las iglesias que son rigurosas en enseñarles a las personas que hay pecado, que hay maldad, que deben arrepentirse, jamás les dejaré de enseñar a ustedes, amados y amadas, que hay que arrepentirse, que hay que convertirse, que hay que santificarse, que hay que estar en paz con Dios, que no se debe cometer pecado ni oculto ni público. A esas iglesias, los que son sacerdotes y levitas, así dicen, religiosos, fanáticos. Pero no se dan cuenta ellos que ellos son los religiosos. Esa es la postura religiosa, porque es una postura cerrada. ¿Qué es una postura cerrada? No admite sino su propia opinión. Oiga, hermano, pero mire que la Biblia le dice a usted que... No. A mí Dios no me ha dicho nada. Como diciéndole a la persona, es que mi opinión está por encima de la palabra de Dios. Y uno dice, oiga, hermano, pero si Dios le llamó a servir, ¿qué hace usted en la banca? No, momentico, hasta allá no se me meta en mi vida, hágame el favor. Dios no me ha dicho nada. Como diciéndole, es que es más importante mi opinión o mi percepción que lo que dice la palabra. Eso es una postura religiosa. Oiga, hermano, que se dieron unos parámetros en la iglesia, en la intercesión, se ha dado unos parámetros para la administración, hay que obedecer. No, hasta allá no. Qué pena con usted, me da mucha pena con usted. No se me meta en mi vida, hágame el favor y respeta. ¿Perdón? Dios no me ha dicho nada. O sea que la palabra no la considera usted, que es la forma como Dios le está hablando. Eso es una postura religiosa cerrada, porque al sacerdote le gustaba la apariencia, que allá en Jerusalén lo aplaudieran y le dijeran, qué grande sacerdote es usted, qué hermoso sacerdote es usted. Al levita le gustaba que le dijeran, wow, qué cantos maravillosos tuviste hoy, qué ministración, aplausos, más aplausos. Pero el prójimo que se estaba muriendo por el camino de la vida lo ignoraba. Que no tengamos esa postura religiosa, amados, de que mi opinión tiene que ser por encima del pastor, de la pastora, aún de la palabra de Dios. ¿Por qué es tan peligrosa la postura religiosa? Esa terquedad de que Dios me habló, Dios me mostró, Dios me soñó, esto, no sé dónde, sin importar la palabra de Dios o los mandamientos, porque impide la manifestación
de la misericordia y de la bondad divina. Levante su dedo así y diga: número 1, misericordia. Número 2, bondad divina. Ahora con ese mismo voltéese a la persona y dígale: número 1, misericordia. Número 2, bondad divina. Y dígale ahora: Dios está esperándonos que le transmitamos eso a otros, a muchos otros, a muchos otros. Entonces, dice el versículo 33, pero vino un samaritano. Ese no venía de Jerusalén, venía de Samaria. Los de Jerusalén consideraban a los de Samaria traidores, inmundos, necios, inferiores. Que iba de camino. Usted va de camino. ¿Cuántos años? Yo no lo sé. ¿50? ¿60? ¿70? ¿80? ¿90? No lo sé. La Biblia dice que ese camino está entre los 70 y los 80, ya si Dios quiere añadir más. Usted no puede pensar que va a vivir 500 años en este camino. Por eso, cada día que usted camine este camino, tiene que caminarlo muy bien. Pero no caminarlo bien es con las cosas terrenales. Caminarlo bien es primeramente con las cosas de nuestro Señor. Él es el que determina el día y la hora que te va a decir a ti y a mí: hasta aquí. Hasta aquí, mi querido o mi querida, fue su camino. Sin embargo, usted note que este samaritano iba de camino y vino cerca de él, y viéndole fue que movido a misericordia. ¿Te está moviendo el dolor de otros? Porque yo pienso que los intercesores se mueven a venir porque les interesa contribuir en algo, porque ven el dolor de otros, ven la angustia de otros. Ahorita hay un ayuno para Semana Santa. Tú escoges entre las piscinas, entre los almuerzos, entre los viajes a mente. Estás en tu libre albedrío y escoges entre ser movido a misericordia y venir, por ejemplo, a un día a orar por todos. ¿No dijeron que esos parques están llenos de niños y niñas que consumen 24 horas? Y quizás un día, vamos, Señor, misericordia, quiero llorar, quiero pedir, quiero suplicar por esos jóvenes. Sácalos, Dios mío, de ese oscuro laberinto de la droga. Quizás has visto una vecina con gafas oscuras. A mí me dijo una mujer algo, me dijo: las gafas oscuras a veces son vanidad, pastor. A veces no. Me dijo: a veces son para ocultar que una mujer lloró toda la noche, pero a veces son para ocultar los moretones de los ojos. Me lo dijo una misma dama. Yo no siempre igual, pero... Y yo a veces detallo y veo mujeres por ahí con gafas oscuras y pienso: ¿qué será de toda esa lista? Pero lo que sí sé es que de toda esa lista hay muchas mujeres maltratadas. Y usted las ve por todos lados. ¿Y no seríamos mejor movidos a misericordia a venir a decirle: Señor, yo quiero orar por esta mujer que tú sabes que desde niña ha sido afrentada, que desde niña ha sido acosada, que desde niña ha sido violentada? Quizá alguien quiera decir: yo quiero orar por los jóvenes, Dios mío, quiero ser movido a misericordia. Lo veo, ese joven está botado. Analice usted este herido, estaba botado, herido, se estaba muriendo. ¿Cuántos nos dirá Dios? Bueno, terminó tu camino. ¿Oraste por los que estaban medio muertos? Señor, era que yo tenía compromisos importantes. Por eso no fui, porque tú entiendes. Y el Señor te va a decir: no, no entiendo. No puedo entender. Como quisiera yo que fueras movido a misericordia, hiciste lo contrario.
fue movido a misericordia. Fue movido por el principio de la misericordia divina y elimina la indiferencia. Ayer me pasó algo curioso. No lo digo, por favor, para que tenga yo aplauso de ustedes ni vanagloria. Por mi clase me pagaron con unos plátanos. Bendito sea Dios. Mi paquetito. Plátanos patacones verdes. Y me traía mi bolsa en el Transmilenio. Y se subió un muchacho. Y el muchacho con una perrita y dijo que venía del Perú. Bueno, uno ya piensa y uno dice, ay, este es el mismo de tanta gente que no sé dónde. Pero bueno, lo único que el Señor me inquietó, me dijo, pregúntale si cocina. Porque el muchacho empezó a decir, bueno, si no me va a dar algo, regáleme un pan, regáleme algo. Y me dijo el Señor, pregúntale a ese muchacho cojo, además con una muleta, si cocina. Le dije, ¿usted cocina? Y el muchacho se volteó y me dijo, sí, yo me cocino. Le tome unos plátanos. Ese muchacho armó una algarabía por unos plátanos. Y a usted le valen 2,000 pesos en el supermercado. Y miraba a la perrita y me extendió la mano y me decía con una alegría, uy, patacones con huevo. Y me extendió la mano y me declaró, cuántas veces no lo sé, hasta bajarse del Transmilenio. Y después me dijo, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Esos plátanos a usted, hay gente que los ha botado. Él se los estará comiendo con gusto. La gente está perdiendo la misericordia en la iglesia. Porque la gente es movida por sí misma a buscar lo propio, a buscar lo suyo, a buscar lo de su anhelo. Y Jesús de Nazaret nos está diciendo, mira alrededor tuyo, cuánta gente hay herida, cuánta gente hay por el piso, cuánta gente hay medio muerta. El versículo 34 dice que este samaritano no solo pensó, no solo se movió, sino actuó. Y acercándose, vendó sus heridas. ¿Qué hizo? Vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en sus cabalgaduras, lo llevó al mesón y cuidó de él. Yo voy a orar al final. Esto es de fe. Esto es de fe y para fe. Yo me acuerdo en alguna administración en otro lugar, para que usted no haga surgir su imaginación, hace mucho tiempo había una mujer. Yo he conocido mujeres muy bonitas. Esta mujer sobresalía, parecía una reina de belleza. Hizo la consejería conmigo, inclusive fue hasta incómodo porque yo soy hombre, pero ella me dijo, con usted, pastor. Yo procuré, dije, bueno, voy a abrir puertas aquí que allá, porque hay que ser sabio. Y ella me decía, pastor, yo le di a ese hombre lo mejor de mi vida. ¿Usted sabe a qué se me refiero, pastor? Le decía, señora, yo soy hombre casado. Le di lo mejor de mí, en todo. Me quité el pan de la boca por ayudar a ese varón. Y me hizo una traición terrible. Yo le dije a ella, va a llegar un momento en que el Espíritu Santo de Dios se va a mover. Y si tú eres consciente que tienes esa herida sensible todavía, en vez de cerrar la herida, ábrela para que el Espíritu de Dios derrame ahí de ese aceite y te sane.
Como cuando el facultativo médico de enfermería se da cuenta que una herida está sanando en falso y prefiere reabrir la herida e imprimir allí, sacar de allí, exprimir, perdón, y volver a un proceso nuevo de restauración. Y esa mujer empezó y se acordó y empezó con un llanto. Ella estaba abriendo. Le dije, ¿cómo se abre la herida? Cuando tú le dices al Señor: Señor, me duele todavía esto, me duele todavía aquello, me duele esto otro. Ese día hubo un olor intenso a aceite de oliva sin haber puesto aceite de oliva. A la gente indiferente como el sacerdote y el levita ni se enteraron que el Espíritu Santo de Dios se movió. No les importaba, porque tal vez lo que querían era oír palabras: dólares o euros o oro o plata o lotes o ganado. Era lo que querían oír. Pero a la gente que quería sanar las heridas, abrieron su corazón y el Señor derramó ese aceite. A ella le salió algo de lo profundo, un grito lastimero, diría yo. Pero después me decía: ya no odio a ese hombre, ya no le siento el rencor que le sentía antes. Acercándose, dice, vendó sus heridas. A usted que le gusta poner el entendimiento en la palabra de Dios y en la predicación, dice: carambas, hoy se empezó con el Salmo 147, versículo 3, vuélvelo a colocar allá, donde dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda a sus heridas. Venda sus heridas. Entonces el que pone el entendimiento en la palabra de Dios dirá: uy, hay una oportunidad, que si hay heridas en mi corazón, quiera Dios traer de esas vendas que traen los ángeles de Dios y vendarme mi corazón con ese aceite y ese vino para ser totalmente sana. Hay mujeres aquí que han sido traicionadas y todavía no ha sanado el corazón. Dudan. ¿Cómo lo sabe usted, predicador? Porque el hombre un viernes a las 8 de la noche nos llama y empieza la inquietud. ¿Será que hay otra por ahí rondando? ¿O será que él está buscando otra por ahí? ¿Será que esa personaje se fue o sigue rondando? Alabemos al Señor. Dícele que le echó aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, él se bajó para subirlo. ¿Sí? Su cabalgadura es su propio medio de transporte. Él se bajó. El que no era religioso, el que no le importaba la apariencia sacerdotal, qué grande iglesia, qué bonita, el que no le importaba la apariencia levítica. Uy, cómo lo usó Dios. Uy, mire cómo salen las redes, 5,000, 10,000, 30,000. Ese se baja de su cabalgadura y ese lo lleva al mesón, un hotel de buena calidad, un hotel, y cuidó de él. El vino y el aceite que hoy va a ser derramado simbolizan muchas cosas. Si usted va y lo investiga, va a encontrar que vino y aceite puede significar, bíblicamente hablando, puede significar dulzura, puede significar gozo, puede significar el vino. Que el aceite puede significar sí unción. El aceite puede significar bendición económica. ¿Sí? Porque el aceite lo usaban como una moneda. Alguien vendía un lote de cebada y le pagaban no con plata, sino le decían: bueno, entonces llévese este jarro de aceite de oliva a cambio.
Pero cuando estábamos preparando el mensaje, encontré una definición de una persona de esas muy antiguas, que estudiaba la palabra sin internet, sino pagando el precio allá metido con, dijo, el vino significa la sangre de Cristo y el aceite, la unción del Espíritu Santo. Oh gloria. ¿Qué necesita tu herida hoy? La sangre de Cristo y la unción del Espíritu Santo de Dios. Dentro de la seriedad, tú tienes que permitir que esa operación entre dentro de ti. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me capacitó, me puso en un lugar. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Cuántos estaban abatidos? Hoy les doy buenas nuevas. Así es, sonriendo. Sonríale al hermano. Dígale, hoy hay buenas nuevas para ti. Hágalo con mucha sinceridad. Hágalo con mucha sinceridad. Hágalo con mucha. Mire, la obra hay que hacerla con tanta sinceridad porque usted no sabe qué puede pasar. Yo me acuerdo, en la ciudad de Pasto, Plaza Antonio Nariño se llama. Y nosotros fuimos de la escuela que evangelizábamos a voz en cuello. Eso ha ido pasando. Yo creo que aquí muchos se dieron cuenta, evangelizaciones donde levantábamos la voz en cuello y decíamos: arrepentíos, convertíos, Cristo está en este lugar, vuélvete a Jesús de Nazaret, no dejes pasar esta oportunidad. Y gritábamos, el diablo quiere hurtar, matar y destruir, pero Jesús de Nazaret tiene el deseo de darte vida y vida en abundancia. Vuélvete a Cristo. Y había un hombre ahí sentado. Se quedó solo él, en Pasto. No faltaría el que diría: ese fue un tontuelo que lo envolvieron estos evangelios. Ese hombre había ido al parque ese día para despedirse de la ciudad y para decidir. Ya había tomado dos opciones para quitarse la vida: una con un arma y otra echarse por un carro, por un abismo, que en Nariño y en Pasto hay mucho. Pero como fueron con postura seria, sobria, los ministros de la evangelización, Dios los respaldó. ¿Qué tal si hubiera ido en broma? Por eso cuando Dios te diga sonríe, sonríe con toda la sinceridad. Cuando Dios te diga, háblale a la persona, no, esto no es un rito aquí. Yo te estoy diciendo, Dios quiere usar tu lengua porque tu lengua tiene poder sobre muchas circunstancias. Y si tú le dices a la persona que tienes al lado, ten paz en Cristo Jesús de Nazaret, seguro que algo hará Dios. Y si tú le dices a la persona que tienes al lado, tú eres para bendición y eres de bendición, seguro que lo hará Dios. Seguro que lo hará Dios. Isaías 61, seguimos leyendo, dice: me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar ¿a qué? A los quebrantados de corazón, a publicar ¿qué? Libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Cuando usted se da cuenta, este versículo tiene un orden. Primero están los abatidos, segundo están los heridos, tercero están los cautivos y cuarto están los presos. Y mucha gente quiere que la persona salga de la cautividad
sin examinar si está herido. Cuando es lo primero que nos pone el Señor a examinar, está abatido, está herido. Amén. Y usted vuelve a decir, me interesa esto de que viene a vendar las heridas. Es la tercera vez que lo dice Dios hoy aquí. Algo. ¿Usted cree que hay vendas que trae Dios a través de los ángeles? Yo estoy haciendo una oración especial. Dije, Señor, yo quiero que para el ayuno de Semana Santa se manifiesten tus ángeles. Así sea en coros angelicales. No faltará el que diga, ay, pero es este pastor cuenterito igual que vos. No, existe una grabación. Existe una grabación de un ayuno donde cantabas, tú eres mi refugio, tú eres mi esperanza, en cántico nuevo. Y a uno de los levitas, pero levitas buenos, porque hay levitas malos, se le ocurrió grabar. Y cuando la gente escucha eso, me dice, pero se oye un coro inmenso al fondo. Pues estábamos 4. Entonces, ¿de dónde es ese coro? Dice en Lucas 10:35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios. Y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Dios sabe que todos los días le pido a Dios, por la noche, por la mañana, a la madrugada, ayúdame con la iglesia. Ayúdame. Que cuando no veo a alguno, mi corazón me duele. No necesariamente, sino que digo, ¿dónde estará? ¿Dónde andará? ¿Será que sí está en el proceso de sanar sus heridas? ¿O no? Que cuando veo a un joven en una lucha difícil por levantar su hogar, mi corazón se une con el de él y le digo, Dios mío, donde esté ese muchacho, ayúdalo para que no quede avergonzado. Que cuando veo una jovencita con su niño o su niña, a veces de diferente papá, en vez de ponerme a decir, trátala, quítale, digo, Señor, tú la puedes levantar, tú la puedes sanar, tú la puedes restaurar. Y usa la iglesia para sanar y para restaurar. Si algo es combatido, es que no haya postura aquí religiosa. Y los que me conocen de hace 25 años saben que nunca me ha gustado la postura religiosa. Aquellas ministerios, que Dios me habla, Señor Dios mío, quítese al lado, no sea que la unción lo desbarate. Porque aprendí hace muchos años de Cristo que más vale la misericordia que un ministerio. Porque jamás hubiera sido yo levantado de los andenes y de los parques y de los bares y de muchos prostíbulos si no hubiera sido por la misericordia de Dios. Y jamás hubiera sido alcanzado por la misericordia de Dios si no hubiera sido a través de personas que entendieron el valor de la misericordia de Dios hacia otros.
Este hombre invirtió. Versículo 35. Estaba invirtiendo, sacó 2 monedazas grandes para pagar lo que el otro dijo. Hubo uno de esos también de posturas religiosas. Dios me habla y se estremece. Yo no sé, los veo a veces que se sacuden. Dijo, ¿dónde dice en la Biblia que hay que pagar el precio? ¿Dónde? Ya lo pagó el Señor Jesús. ¿Dónde? Dijo, aquí hay uno que pagó sin deber nada 2 denarios para que el otro se levantara, para que el otro se sanara, para que el otro se restaurara. Él no tenía obligación de él, no podía dejar como los otros ahí a que se muriera, pero él quiso sanarlo, restaurarlo y pagar el precio para que fuera totalmente levantado. Ahí está claritico. Ahí está, dice, en mi Biblia dice que sacó 2 denarios, harta plata, invirtió para que fuera cuidado. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Para los que dicen, ¿dónde está? Que hay que pagar el precio. Ahí está. El versículo 36 dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? ¿Que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Sabe que anoté yo algo ahí? Que la misericordia tiene que ser usada. Hay muchos que contemplan la misericordia. Ay, sí, cuando yo tenga, voy a dar esto y aquello otro y no sé qué, y voy a dar. Hay muchos que idealizan la misericordia. Y Dios dice, no lo idealices. No la pienses, úsala. Pero yo, ¿de dónde tengo misericordia? Ya Jesús de Nazaret te la enseñó. Pero yo, ¿de dónde puedo sacar misericordia? Ya el Espíritu Santo. ¿Usted no ha notado que el sacerdote ese no tenía nada para dar? El levita. Y este misericordioso tenía harto billete. El ser misericordioso te bendice abundantemente. Le vuelves a sonreír a la persona de al lado y le dices, el ser misericordioso te bendice abundantemente. No te vuelvas egoísta, no te vuelvas indiferente. Sé misericordioso, que eso te garantiza que haya recursos para ayudar a otros. Con esto voy a ir terminando porque voy a ir orando. Hay muchos versículos bíblicos de la misericordia. Según la Biblia, los que estudian la Biblia y los que han resumido muchas cosas importantes, dice, para sanar las heridas prolongadas, heridas de mucho tiempo, se debe hacer básicamente unas cosas. Número 1, dejar a un lado la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia. Se lo repito. Si usted tiene una herida, si es amargón o amargona, ¿usted conoce hombres amargones y mujeres amargonas? ¿Su esposo se ha puesto a veces amargón o no? Yo no miro allá para que nadie me haga así. ¿Su esposa se ha puesto a veces amargona o no? Le da uno como miedo, ¿sí o no? Dice, yo voy allá a meterme al patio, allá me como el calentado tranquilo. ¿Sí es así o no? Pero eso es mutuo, porque no podemos pensar. El enojo, la ira, el mal geniado, le duelen las heridas. Dile a la persona, ojo, el mal genio hace que duelan más las heridas. La gritería. ¿Hay gritería en las casas o no? Yo bendigo a mi pastora, mujer de Dios, tremenda. Y decía que una vez fue a hacer una visita a Pastora Doris.
Y esa pareja siempre me daba risa porque ella me los predijo. Delante de todo el mundo será mi amor y él era mi vida. Dime, tesoro, ya va tu negro hermoso. Delante de todo el mundo. Pero la pastora, mujer de Dios, sintió: voy a visitarlo sin avisarle. Eso fue cierto, que ellos dieron el testimonio. Y resulta que en medio de la pelea tan bárbara que venía de la calle, entraron y no cerraron la puerta. Y no me pregunte cómo entraron. Yo me imagino que Dios tocó al vigilante y dijo: vaya usted, ayúdelos, allá se están desbaratando. Dice la pastora que cuando entró quedó en la mitad y él tenía listo un plato y ella tenía lista una sartén y ya estaba a punto de tal. No que eran papi, no que era mami, no que era el tesoro hermoso. Amén. La gritería, la maledicencia y la malicia, el mal decir, el mal hablar, el mal profetizar. Eso es lo primero, dejar. Lo segundo, reaccionar con benignidad. Amén. Que llegó el hombre cansado de trabajar, mojado. Se imaginaba, decía: uy, me tienen unos huevos pericos como a mí me gusta, con buen tomatico y buena cebollita. 3. Me tienen un pedacito de quesito costeñito saladito como me gusta. Uy, 2 mogollas francesas con mantequillita y un tazón de chocolate. Y llega: mi amor, ¿cómo está? Prepárate tu comida. Ahí está todo listo. Pero aquí dice que se debe reaccionar como con benignidad. Bueno, mi amor, gracias. Yo esperaba que me dieras pero bueno, amén. Antes le hace a ella. ¿Cuántos dicen amén? Con misericordia y con perdón. Con misericordia hay que reaccionar. Amén. Y perdonando, con perdón. Si te hacen algo fuerte, una de tus primeras reacciones debe ser ¿cómo? Con perdón. De pronto eso no te sale tan efusivo, hay que ser realistas. Pero si tú lo alimentas adentro: Señor, yo lo perdono. Yo ahora perdono. Esperaba esos huevos pericos tan deliciosos y me dice que yo haga mi propia comida. Pero si tiene misericordia, usted no la va a juzgar o no lo va a juzgar, porque quién sabe qué le pasaría, porque siempre me tiene algo, no me deja abandonar. Y número 3, dejar de alimentar la mente con la ofensa que te han hecho. Algo que te hace mucho daño en las heridas es cuando alimentas la mente con ese fracaso, con ese problema, con esa situación pasada. Sanidad en lo más profundo de mi ser. Amén. Póngase en pie, por favor. Si estamos apenas a tiempo. ¿Cuántos quieren sanidad en lo más profundo de su ser? Es como si usted fuera a una clínica. ¿Cuántos han ido a una clínica alguna vez? Iban todos contentos. ¿Ha pasado eso? Y examina el médico y la enfermera especializada y dicen: esa herida hay que volverla a abrir. ¿Sí ha pasado o no ha pasado? Yo me acuerdo de una mujer que me decía: pastor, después de esa cesárea y de haber soportado una cosa y otra, llegó el momento de la curación y me revisaron la herida de la cesárea y me dice el doctor: ahí se está gestando una infección. Dijo ella: cuando yo pensaba que ya después de tantas cosas, y esto, dijo: toca volver a abrir. Dijo, y cogió el bisturí y volvió y abrió y espichó por allá y sanó y volvió y cosió.
Dijo, pero ahí sí ya sanó la herida. Usted se ha puesto en pie. Ahora cierre ahí sus ojos para estar con Dios y dígale: Señor, aquí estoy. Yo quiero esa sanidad en lo más profundo de mi ser. Tú sabes todo lo que tengo. Tú sabes lo que hay dentro de mí. Aún desde antes de haber sido concebido o concebida en el vientre de mi madre, tú sabes todo de mí. Tú sabes, mi Señor, que yo necesito sanidad, restauración. Señor, en mi vida hay heridas, producto de caminar en la vida, de la niñez, de la adolescencia, de la adultez. Oh Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret renuncio a esa postura cerrada, a admitir solo mi propia opinión. Renuncio porque necesito que tu Santo Espíritu me ministre en lo más profundo de mi ser. Señor, ahora, conforme a tu palabra, tú quieres sanar a los quebrantados de corazón y vendar sus heridas. Y yo me he puesto en pie para reconocer que sí tengo quebranto en mi corazón y tengo heridas en mi alma. Pero Señor, hoy diste a través de una enseñanza dos elementos: ese vino y ese aceite. El vino simboliza la sangre del Cordero Redentor. Esa sangre simboliza el sacrificio en la cruz del Calvario para que yo fuese salvo. Esa sangre simboliza el dolor del Señor. Esa sangre simboliza las heridas del Señor. Esa sangre simboliza el sacrificio de Dios por mí. Y el aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo de Dios para sanarme. Y yo quiero hoy recibir, y mis heridas reciben ese vino y ese aceite en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Cierra ahí sus ojos. Ábrale su herida a Dios. ¿Se acuerda que lo dijimos? O sus heridas. ¿Cuáles son? ¿Te violaron de niño? ¿Te violaron de niña? ¿Te tocaron de niño? ¿Te tocaron de niña? Y eso hasta el día de hoy lo recuerdas. ¿Cuáles son tus heridas? ¿Te traicionó tu esposo? ¿Te traicionó tu esposa? ¿Y tienes todavía celos y inseguridades? ¿Te abandonó tu padre? ¿Te abandonó tu madre? Ábrele tus heridas al Señor. ¿Nunca recibiste el amor del Padre que esperabas recibir de Él? ¿Sientes que en vez de recibir amor de tu madre, recibes odio de tu madre? ¿Sientes inseguridad con el hombre que te casaste, con la mujer que te casaste? Ábrele tus heridas al Señor. Ábrele tus heridas al Señor. Y si quieres pronunciarlas ahí, pronúncialas suavecito, suave para Dios. No necesitas levantar la voz, ahí suave. Quizás le quiere decir: Señor, yo llevo una frustración tan grande con mi vida que es como una sola herida para mí. Me siento tan temerosa o temeroso de que la vida pase y ese anhelo del corazón no llegue, que se ha vuelto como una herida para mí. Señor, hoy te abro mi corazón. Dile ahí: mi corazón está herido. Hoy te abro mi alma. Mi alma tiene heridas muy profundas.
A veces me castigo a mí mismo. A veces me lastimo a mí mismo por esas heridas que tengo. Derrama, Señor, de tu aceite. Derrama, Señor, de tu vino. La sangre de Cristo en mi corazón. La sangre de Cristo, la presencia del Espíritu Santo. Así es. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Deja que el Espíritu de Dios te ministre. Hay una herida. Quisiste darle a tu mamá. Amabas tanto a tu mamá. Querías tanto a tu mamá. Y cuando quisiste darle, ella ya no estaba. Ella se había ido. Y eso te causó una herida tan profunda, tan dolorosa. Pero el Señor quiere derramar ahí vino y aceite. Hay otra herida. Tal vez un varón que dijo: yo quise tener una relación mejor con mi padre, pero fue tan difícil, fue tan fuerte, nunca lo pude. Y tal vez ese padre se fue y quedaron muchos tiempos y muchas oportunidades por resolver y no se hizo. Y está una herida, pero el Señor quiere derramar de su vino y de su aceite sobre esa herida. Quizás haya una madre que diga: herí a mi hijo, lo herí, porque no fui consciente que al consentirlo con todo lo que él quería, le hice mucho daño. Y hoy en día es un irresponsable. Hoy en día es un inmaduro. Pero pon en el corazón, Señor, que sane esas heridas. Hoy es el Señor el que está. Así es. Yo no voy a interrumpir porque siento una tremenda presencia del Espíritu Santo de Dios. Ábrele. O mejor, deja abrir tu herida por el Señor. Es mejor que te la abra de una vez. Y no que esa herida sane en falso. ¿Sabe por qué la ira? ¿Sabe por qué la amargura? ¿Sabe por qué la gritería? Porque hay heridas que no han sanado todavía. ¿Sabe por qué la maledicencia y la malicia? Porque hay heridas que no han sanado todavía. Hoy es un momento. Hoy es una oportunidad. Así es. Es el Señor. Oh, como lo leímos en la palabra, que Él quiere edificar a Jerusalén, quiere edificar a su pueblo, quiere levantar, quiere ayudar. ¿Sabe? Hay heridas familiares terribles que han dicho de ti que por ser cristiano eres lo peor, que por ser cristiano eres un fracasado, que por ser cristiano eres un perdedor. Pero eso duele, hiere. Pero hoy es el momento de sanar esas heridas. ¿Qué error cometiste? Oh, sí. En la vida cometemos errores. Unos mayores, otros menores. Pero hay errores que son tan dolorosos. Porque después pasa el tiempo y ya no se pueden solucionar. Sí, el error no se puede solucionar, pero las heridas que se causaron por haber cometido ese error, sí se pueden sanar. Y este es el momento. Aprovecha, porque el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está derramando de su unción sobre. Si usted me pregunta: predicador, pastor, ¿tiene alguna sensibilidad espiritual hacia este momento? Le digo: sí. Hay ángeles con vendas que vienen de Dios, con
hay ángeles que vinieron a vendar los quebrantos de corazón. Así que si tú sientes un toque sobrenatural ahí, aprovéchalo. Acuérdate dos posturas. Una de un sacerdote orgulloso, él, indiferente. De un levita orgulloso, indiferente. Pero acuérdate de un samaritano. Tal vez era insignificante para los demás. Tal vez era poco válido para los demás. Pero era el que el Señor nos puso de ejemplo porque fue movido a misericordia. Recibe esas vendas que van a sanar esa herida. Recíbela. En el nombre de Jesucristo. Recíbela. Tal vez eres muy agresiva o muy agresivo porque estás o estabas herido o herida. Oseas 6:6, no lo busque, dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Y en Mateo 9:13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Padre, te damos gracias. Si usted quiere ponerse su mano sobre su pecho y declarar y decir: yo aquí tengo un ser interior, tengo un espíritu y tengo un alma, y había heridas muy profundas dentro de mi alma, dentro de mi corazón, pero yo creo en el poder de la palabra de Dios, y el poder de la palabra de Dios ha llegado hasta lo más profundo de mi alma, y yo creo que he recibido esas vendas que Dios manda desde el cielo para sanar heridas, y que estas heridas profundas han sido sanadas gracias al amor y a la misericordia de nuestro Señor. Que yo sea misericordioso y no orgulloso. Que yo sea misericordioso y no indiferente. Que yo sea misericordioso y no severo. Que aprenda a compartir, no por obligación, sino por misericordia. Que aprenda a apreciar lo que Dios me ha dado, porque tal vez no me lo merecía, pero lo he recibido por la misericordia de Dios. Gracias, Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Padre, te damos gracias por este tiempo y levantamos nuestras manos hacia el cielo de Dios. Amén. Levántelas bien alto y recibamos la bendición de nuestro Padre eterno. Recibamos la bendición de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y recibamos la bendición del Espíritu Santo de Dios, las bendiciones espirituales y las físicas y las económicas y las afectivas y las sentimentales y las familiares. Iglesia muy amada, que Dios